Buenas, seguimos con neurofisiología, aunque para ser honesto este vídeo no es de... me he equivocado, puntero láser, bien, no es de neurofisiología concretamente, es cierto que se habla de funcionamiento, pero más bien está basado en un seminario que ayer nos dieron en histología y que no se habla tanto del tejido sino como del funcionamiento del oído interno, ¿no? O las peculiaridades funcionales del oído interno. También obviamente con sus características, aunque las voy a nombrar muy por encima, con sus características histológicas, ¿vale? Lo he dividido en dos, el seminario fue de dos partes. Fue uno que hablaba de equilibrio y otra parte que hablaba de la audición, de cómo se genera el estímulo auditivo. Bien, vamos a hablar hoy de equilibrio solamente, ¿vale? Bueno, antes que empezar a hablar del laberinto posterior, anterior, me gustaría comentar que hay, además de los 5 sentidos, vamos a incluir este sentido del equilibrio, lo vamos a incluir en un marco llamado estereocepción, que es la capacidad que tenemos de encontrarnos a nosotros mismos respecto del entorno. Un poco filosófico, metafísico esto, ¿no? Pero se entiende, ¿no? Es decir, es la capacidad que tiene nuestro sistema nervioso central de saber dónde nos ubicamos en un medio, ¿vale? Eso es lo que conocemos como estereocepción. Y hay dos órganos que son eminentemente estereoceptivos. Uno va a ser el oído interno y otro es el cerebelo, del que no hablamos en este vídeo y nos quedará todavía unos cuantos vídeos para hablar de él. ¿Vale? Bien. Vamos a describir un poco esquemáticamente la anatomía del oído interno. Vamos a ver que tenemos un laberinto que se llama así, que es un sistema de cuevas, una red de cuevas interconectadas entre sí, incrustadas, o de cámaras, ¿no? O de habitaciones incrustadas dentro del hueso temporal. Bien. Vamos a tener un laberinto posterior y un laberinto anterior, pero además, en función al material, digamos, del que está hecho ese laberinto, vamos a tener un laberinto óseo, que los voy a dibujar aquí contorneado justo ahora mismo. Esto sería el laberinto óseo, que sería como un armazón de piedra, ¿no? Equivalente a una casa, un armazón duro. Y dentro, adherido, pero sin estar en contacto, sino que lo que hay es una película de líquido llamado perilinfa, ¿vale? En este espacio que hay entre el laberinto óseo y el laberinto membranoso, que sería este. Bien, pues entre uno y otro, que no están pegados, ya hemos dicho, salvo en el vídeo próximo hablaremos de ciertas excepciones. Vamos a tener este espacio donde recorre un líquido, o está inundado por un líquido llamado perilinfa, ¿vale? Bien, tenemos dos cámaras en el vestíbulo, ¿vale? Una es el sáculo, que va a recibir un ensanchamiento, va a sufrir un ensanchamiento para luego volver a agrandarse y dar una siguiente cámara o una antecámara en la parte posterior. La parte de arriba es posterior, la parte de abajo es anterior, ¿vale? El utrículo se va a bifurcar, o va a tener 3 salidas a 3 nuevas cámaras, que por cuestiones de espacio las he dibujado pequeñas, pero realmente pueden ser igual o más grandes que el propio utrículo. Y van a ser los canales semicirculares, que son 3, ¿vale? Cada uno va a estar orientado en las 3 direcciones del espacio, ¿vale? Alto, profundo y largo, ¿vale? Las 3 direcciones del espacio. Bien, pues en cada uno de esos va a estar los canales semicirculares. Cada uno va a recibir una orientación, vaya. Bien, en la base de estos canales semicirculares vamos a encontrar un engrosamiento, un ensanchamiento, o un abombamiento, podríamos decirlo así, en la base llamada ampolla o región ampular del canal semicircular. Bien, vamos a tener que el laberinto membranoso es un epitelio, es un neuroepitelio, que son los epitelios que están en íntimo contacto con el sistema nervioso, ¿vale? Porque van a recibir estímulos del exterior que el sistema nervioso tiene que traducir. Pues bueno, este epitelio, el neuroepitelio, es cúbico simple, y en determinadas regiones del utrículo, el sáculo como ahora veremos también en los canales, en ciertas regiones del canal semicircular, vamos a encontrar un engrosamiento
debido a que las células estas cúbicas se vuelven cilíndricas, y estas células cilíndricas van a ser llamadas las células de sostén. Entre células y células de sostén, que van a servir, porque se llaman células de sostén, y tú puedes decir que sostienen, pues bien, van a sostener estas, me adelanto un poquito, ¿vale? Que son las células sensoriales que me van a captar el estímulo sensorial pertinente, que será la orientación en el espacio, ¿vale? Bien, en las ampollas también tenemos otra especialización de este epitelio, que van a ser llamadas crestas, mientras que aquí es forman como una especie de en la región ampular, ¿vale? Forman como una especie de pico, que ya veremos el motivo, ¿vale? Mientras que aquí simplemente es un alargamiento de estas células que en el resto del epitelio son cúbicas, como ya hemos dicho, ¿vale? Bien, seguimos hablando. Vamos a ver ahora las características de estas células sensoriales. Primero decir que hay dos tipos, de tipo 1, como vemos aquí, con formas de botellín, bien, y de tipo 2, con forma prismática, ¿vale? O cilíndrica, etcétera. En su polo apical vamos a encontrar, no tengo dibujado aquí, perdón, vamos a encontrar que tiene una serie de microvellosidades, ¿vale? Que se ven así un poco más electronegativas a microscopio, o más teñidas, ¿vale? Y justo vamos a encontrar un estereocilio justo en el centro del borde de este borde apical. Vamos a encontrar un estereocilio que se va a llamar kinetocilio o cinetocilio. Cineto de movimiento, ¿vale? Que detecta movimiento, y cilio de cilio, clásicamente lo que se llama cilio, ¿no? Ramas de cepillo, rama, ¿vale? Kinetocilio. Bien, vamos a ver que las de tipo 1, además de esta estructura más elegante que tienen, van a tener solamente una conexión sináptica con un sistema nervioso, ¿vale? Y aquí estas son correspondientes, mientras que las de tipo 2 van a tener múltiples conexiones sinápticas, perdón, en el polo basal de la célula. Esto que está aquí no es más que el núcleo, ¿vale? No rayarse. Bueno, dicho esto, vamos a hablar ahora un poco, bueno, ya hemos comentado la perilinfa, ¿no? Creo que no me queda más nada. Bueno, pues vámonos para adelante. Vamos a hablar ahora entonces de la estructura. Esto es perilinfa, esto es endolinfa, nos acordamos. De la estructura esta de aquí alargada, de la célula de sostén, que nos acordamos que iban a sostener, empaquetar estas células sensoriales como si fuese una caja de cerveza, vamos, una caja de botellines. Pues estos serían los botellines, y la estructura de cartón que sujeta a esos botellines serían lo que son las células de sostén. Bien, vamos a ver entonces cómo es la estructura de la mácula y cómo funciona y cómo se lleva a cabo la interpretación de ese estímulo sensorial, que es el equilibrio. Vamos a ver la mácula. Vamos a disponer primero nuestras células sensoriales en serie, y aquí están. No están representadas, pero entre unas y otras, sujetándolas, estarían, como hemos dicho, las células de sostén. Aquí en su polo apical vemos su kinetocilio, ¿vale? Vamos a ver ahora, le enchufamos al sistema nervioso central, ya tenemos nuestras células sensoriales, ya están enchufadas al sistema nervioso central, ya están preparadas para recibir el estímulo del exterior y traducirlo a un idioma o a una forma de que el sistema nervioso central pueda comprender. Pero esto de por sí no causa ningún estímulo, necesitamos algo más. Y aquí aparece una estructura de revestimiento de carácter gelatinoso, ¿vale? Que tapiza, que techa justo el vértice final, o el polo final, o el polo apical, ya no de las células en sí, sino del propio kinetocilio. Esta membrana se va a denominar la membrana otolítica. ¿Y por qué otolítica? Porque sobre ella descansan unas estructuras más bien prismáticas, como si fuesen unos dados de rol, o unos dados de más de 6 caras, ¿vale? De 8 caras, de 12 caras, ¿vale? Van a descansar estas estructuras mecánicas, eminentemente mecánicas, que van a ser los otolitos, ¿vale? Otolitos. Bien, estas estructuras denominadas otolitos. Ya tenemos nuestra mácula preparada para recibir el estímulo, pero ¿cómo recibe ese estímulo? ¿Qué me hace yo que al mover o no
mi cuerpo en el espacio pueda ser interpretado por el sistema nervioso central. Vamos a ver que cuando si nos acordábamos, había el líquido que estaba dentro del laberinto membranoso. Nos acordamos, ¿no? Era líquido endolinfa, efectivamente. Ese era el nombre. Estaba a punto de no acordarme yo. Endolinfa, ¿vale? Lo que estaba entre el espacio del laberinto óseo y el laberinto membranoso es perilinfa. Plus. Y eso es lo que ocurre. Vamos a hacer repetición de la jugada. Cuando yo muevo la cabeza, mira lo que hace la endolinfa. Se mueve. Y al moverse, ¿cuál es la consecuencia? Vamos a hacerlo rápido, ¿vale? Se mueven los otolitos. Mueve otra vez. Vemos el líquido hasta aquí. ¡Plus! Y eso empuja los otolitos que van a estimular los kinetocilios. Aquí vemos cómo se mueven. Plan, 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 plan. ¿Qué consigue el cuerpo humano con eso? El cuerpo humano, el organismo del que estemos hablando, ¿no? ¿Qué es lo que consigue? Eso me va a despolarizar la membrana de estas células sensoriales. Placa. Tenemos la despolarización de esta membrana. La despolarización de la membrana se va a transmitir a toda la región de la célula, ¿vale? Hasta el polo sináptico o hasta el polo basal de estas células sensoriales. Esto va a conseguir despolarizar el propio nervio, y ya lo que hemos visto en fisiología básica o en fisiología humana 1, etcétera, etcétera, que es la propia despolarización del propio tejido nervioso, que se traduce en el impulso, ¿vale? Y aquí lo vamos a ver. Raca. Aquí tenemos el impulso eléctrico. De esta manera consigo transformar un estímulo que antes era mecánico, lo transformo mediante el movimiento del kinetocilio en un estímulo químico que lo va a traducir finalmente el nervio en un estímulo eléctrico, que sí va a poder ser interpretado por el sistema nervioso central. Bien, ahora vamos a ver las crestas. Y para ver las crestas, que nos acordamos estaba en la región ampular de los canales semicirculares, tenemos que hacer desaparecer nuestros otolitos, ¿vale? Nos comemos los otolitos y la membrana otolítica, que ya no va a llamarse así, va a sufrir una nueva modificación a este nivel. ¿Qué va a ocurrir? Que formaban un pico, nos acordábamos, forman una cresta, la membrana de la cresta, ¿vale? De la cresta de la propia cresta, que estaba en la región ampular, recuerdo. ¿Qué ocurre? Que ahora cuando la endolinfa se mueve y entra por esa zona, contribuye también, al igual que en la mácula, perdón, vemos que lo quitamos aquí, cresta, ¿vale? Al igual que en la mácula, se va a mover, va a bambolearse. Esto va a volver a hacer lo mismo de antes, va a estimular. Lo que pasa es que yo no lo tengo puesto en animación porque estaba el PowerPoint sobrecargado y me estaba haciendo ya un lío, la estaba liando. Pero vamos, esto lo seguimos con el puntero láser, el que más de coraje, pito pito, gorgorito, esta célula. ¡Ping! Estimula el kinetocilio, va a despolarizar la membrana, esto va a llegar aquí y lo va a coger los axones o las conexiones sinápticas con la célula receptora, en este caso de tipo 2, va a transmitir el impulso. Nuevamente está el sistema nervioso central, que lo podrá ser interpretado hasta el ganglio vestibular, que no están los grupos neuronales que llegan todas estas fibras nerviosas. Y nada más, en el siguiente vídeo hablamos de... Calla perrilla, que la perra está cogiendo una botella y la está liando. Nada más, en el siguiente vídeo vemos cómo funciona o cómo se transmite la audición. Y ya sí que sí, de verdad, pasamos al sistema visual en cuanto me ponga con él. Bueno, hasta luego, chavales, a seguir apoyando.